Lo hemos leído muchas veces, pero quiero que comprendas lo que yo estaba mirando. El sembrador quería celebrar, quería demostrar su trabajo, mostrando los frutos. Un día, en la dimensión espiritual va a suceder algo. Y Dios en aquel día va a ver a millares y a millares y a millares de personas que fueron rescatadas, que fueron redimidas con la sangre de Jesús. Y va a haber multitudes y le va a decir a los ángeles: estos son los que han sido lavados con la sangre del Cordero. Y Dios se va a sentir orgulloso de sus hijos que estuvieron anunciando la palabra de Dios. Estos son los que han sembrado la palabra. Mira Apocalipsis capítulo 7 verso 9, del verso 9 al 11. Esto va a ser en el reino allá, en la dimensión de Dios. Capítulo 7 verso 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Verso 11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y empezaron a adorar a Dios. En ese lugar, en ese pasaje de Apocalipsis, Dios se está sintiéndose orgulloso de aquellos que en los cuales plantó una vid y dieron una higuera, dieron fruto. Esa escena que ustedes están mirando es una escena de celebración, es una escena de orgullo para Dios. Multitudes de toda raza, de toda lengua, que estarán delante de Dios, porque hubo hombres y mujeres que le creyeron y dieron fruto. No solamente fueron sembrados, sino que dieron fruto. ¿Por qué digo ángeles en el verso 11? Porque Jesús en Mateo capítulo 10 verso 32 empezó a decir: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré. El verso 33: y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Apocalipsis capítulo 3 verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Las huestes celestiales van a ver a los redimidos del Señor, van a ver el producto del trabajo de los hijos de Dios que están llevando la palabra. Las huestes celestiales van a estar mirando al Señor Todopoderoso sentado en su trono, alegre, gozoso por el trabajo de sus hijos que han estado llevando la palabra de salvación a toda la humanidad. Eso es lo que empiezo a entender yo. Cuando Jesús está hablando esa parábola, está hablando de que el proyecto de Dios era compartir con nosotros una responsabilidad muy hermosa, una responsabilidad que no se les entregó a los ángeles. Los ángeles pudieron haber sido aquellos que llevan el mensaje de salvación, pero sin embargo los ángeles ocuparon funciones de ser voceros. Fueron con María para anunciar el nacimiento de Jesús, fueron con profetas para decirles el mensaje de lo alto, pero no pudieron anunciar un mensaje tan hermoso de salvación. Cuando Cornelio estaba orando en el libro de los Hechos capítulo 10, se acerca un ángel y dice que Dios ha visto sus oraciones y sus ofrendas, pero no le da el mensaje de salvación, sino que le dice el ángel: ve y busca
que se estaba refiriendo al mensaje, que el mensaje no solamente era para los judíos, sino era para todo el mundo, para todo aquel que creyera en el Señor Jesucristo sería salvo. Cuando Pedro dio ese mensaje, les predica el Evangelio, porque Cornelio le dice: el Señor te ha dicho que te hablemos para que nos digas lo que tú sabes. Empieza a hablar Pedro, empieza a soltar la palabra, empieza a decirle que Jesús era el Señor y Cristo, que Él había entregado su vida por toda la humanidad para que todos fuesen salvos, que Él estaba sanando y liberando a los cautivos. Y cuando empieza a hablar ese poderoso mensaje, el Espíritu Santo cayó sobre ellos en ese lugar y empezaron a hablar en nuevas lenguas y fueron bautizados en el nombre de Jesús, como dice la Escritura. Eso sucedió en el libro de los Hechos. Cuando Pedro sale de aquel lugar, tiene que acercarse con los judíos, con el grupo con el que él compartía su fe, y les empieza a decir lo que había sucedido en esa reunión con los gentiles. Los otros hombres se quedan anonadados y sorprendidos, y les digo: Pedro, así como sucedió con nosotros en aquel día, sucedió con ellos. Descendió el Espíritu Santo, empezaron a hablar en otras lenguas, sucedió algo maravilloso, y los demás judíos se quedaron sorprendidos de que Dios también sobre los gentiles había derramado su Espíritu Santo. No era para los judíos, era para los gentiles también. Gentiles quiere decir un pueblo que no es judío. Cuando nosotros somos invitados a contribuir en la obra de Dios, debemos de entender que los ángeles, por más admirados que sean por la creación, aunque alguien tenga revelaciones de ver ángeles, ellos no te van a poder anunciar el mensaje de salvación. Nos corresponde a nosotros decirle a alguna persona: tenemos que dar nuestro testimonio, que tenemos que hablar las maravillas que Dios ha hecho con nosotros, pero los ángeles no lo van a llevar a cabo. Para poder obtener un resultado, para la iglesia poder dar resultado, o para que la iglesia tiene que dar un resultado como Dios nos está esperando, tenemos que trabajar. Nada nos llega solamente porque sí, tenemos que trabajar. Proverbios 14, verso 23. Proverbios 14, verso 23.